Nada, señor, estamos aquí nuevamente en su programa favorito, Rompiendo Paradigma. El día de hoy tenemos como invitado nuevamente en nuestro programa a Marco Dominici, con quien vamos a estar aquí compartiendo el día de hoy. Marco va a desatar los 7 sellos del Apocalipsis, era que No, estaban no, hablando no, en no. privado. Todos los No, códigos de la Biblia Todos serán los códigos revelados de el la día de Biblia. hoy. Hoy Marco va a romper paradigma. Vamos a ver qué trae Marco en este día. No, simplemente son varios tips o formas, o mejor dicho, el atajo para salir del círculo del propósito eterno o infinito, o mejor dicho, la prueba infinita, porque mayormente siempre en el Evangelio lo vivimos, porque yo puedo decir que en un momento de mi vida me preguntaban, ¿cómo tú estás pasando un proceso? ¿Cómo tú estás peleando la batalla? El proceso infinito de lo evangélico. Siempre estamos en una lucha. Siempre estamos en guerra. Entonces, Marco, Siempre estamos en guerra. tú traes la fórmula o la forma de cómo salir Esa guerra. de ese proceso que cabe destacar que tú dijiste infinito. Claro. Eso es Nunca 3.14. no existe. 3.14. Eso es mantequilla. 3.14. ¿Por qué digo infinito? Porque a pesar de que nosotros habemos o pudimos salir de él, hay personas que todavía lo repiten y lo enseñan. Porque ese es el problema. Que a pesar de que nosotros hayamos salido de esa mentalidad de decir, no, que cómo tú estás, yo estoy pasando por un proceso. Cuando en realidad dice la Biblia que a los hijos de Dios todo le obra para bien. Amén. Sí. ¿A qué viene eso? ¿Por qué? Porque según la psicología, todo lo que sucede a tu alrededor primero pasa aquí. Lo que se ve se hizo de lo que no se veía. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque a ti te puede hacer daño solo lo que tú permitas que te haga daño. Pero Marco, una pregunta. Los procesos en la vida del cristiano no son necesarios, como se nos enseña en la iglesia, o no son parte de la vida diaria de un cristiano, el proceso. Es algo necesario, pero una cosa es que tú pases por el proceso y otra cosa es que permanezcas en el proceso. Todo el Y tiempo, ser- todo el tiempo estás metido ahí en el proceso. Todo el tiempo. Marcos, por ejemplo, ¿qué tú estás? No, que una crisis en mi casa, estoy pasando por un proceso económico. No, el problema no fue algo económico, fue que o tú no te preparaste para meterte en un matrimonio, no te preparaste para tener hijos, no te preparaste. Ya eso fue algo tuyo, no fue culpa ni de Dios ni del diablo. Claro, a eso quería hacer referencia porque si decimos que cuando hablamos de proceso tenemos que definir a qué tipo de proceso estamos hablando, cuál es el Exactamente. proceso que las personas cuando dicen que están siendo procesadas por Dios, ¿a qué exactamente se refiere? Usted está hablando de qué usted se está enfermo en una cama, qué está pasando con usted, qué está pasando con su vida. Porque un proceso, la vida se trata de procesos, es un proceso evolutivo, todo en la vida Exactamente. está relacionado a un proceso de aprendizaje, todo está relacionado a un proceso. Ahora, hay que definir a ver en qué sentido se está tomando, o qué uso se le está dando a la palabra proceso, los evangélicos que tal vez por un mal manejo en su vida, Exactamente. por algo que fue provocado por su misma conducta, le estamos llamando que es un proceso de Dios. Sin embargo, es algo que fue provocado por tu misma conducta. Exactamente. Dice la psicología que es necesario que uno tenga errores porque de los errores se aprende. Pero el problema es cuando tú permaneces ya totalmente en eso. Una persona dijo, según cuando había hablado con una persona, me había comentado que la masturbación no es mala. Yo me quedé, ¿cómo así? Pero a mí me enseñaron que totalmente era malo la masturbación. Y me dijo que sí, porque si una persona te dice a ti que tienes que ir al médico y la doctora te dice a ti, hay que contarle los espermas, tú tienes que masturbarte Sí, ahí claro. mismo. Entonces, yo dije, Dios no me lo contaría como pecado eso, porque es algo de mi salud. Entonces yo dije, ¿cómo así? Me explicó que es desde el punto de vista que lo veamos. Los errores son así mismo. Pero vamos a ver, Marco, vamos a ver una cosa. ¿Estamos hablando de proceso o de situaciones que nos llevan a pecar?
Te voy a explicar. No de situaciones a pecar. Porque donde nosotros vemos en la Biblia un proceso, no es algo que me va a llevar a mí a pecar. Exactamente. Pedro, por ejemplo, dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el Debe de oro, ser probada. debe de ser probada. No es que vamos nosotros a caer en una situación de pecado, sino que vamos a ser procesados, pasados Exactamente. por el fuego, viéndolo desde un punto de vista no literal, para así perfeccionarnos en lo que es en el camino. Pero tienes que entender algo. Cuando se habla de procesar, Dios te va a poner la prueba ahí mismo. O eso es lo que me estoy refiriendo. Una cosa es que prácticamente Dios no te va a dar paciencia. Él te va a dar la oportunidad de que tú seas paciente. Dios no te va a dar fuerza de voluntad. Él te va a dar la oportunidad de que tú tengas la fuerza de voluntad para decir que no. Ahora, pero para tú tener la fuerza, para tú tener la virtud, todas las cosas, todo tiene que empezar aquí. ¿Por qué en tu cabeza? Porque si tú no crees quién tú eres, no vas a salir de esa situación. ¿A qué me refiero? Si tú tienes... Pero, espérate, una pregunta, pero eso no se aleja, eso de tú decir que empieza en la mente, eso no se aleja de la dependencia de Dios. Y ahí entramos en lo que es, podríamos decir, el yoísmo, donde yo soy el que tengo la fuerza, la voluntad, el poder de salir de ciertas situaciones sin ni siquiera acudir a Dios. Te voy a explicar algo. Dice la Biblia que Jehová le dijo en una ocasión a Josué, esfuérzate y sé valiente. Obedece las leyes que Moisés dejó para que te vaya bien. Pero si tú te fijas, ¿de dónde parte la encomienda a Josué? Josué iba para una guerra. Y parte, y es quien lo está aconsejando es Dios. No es que Josué se para y él dice, tengo que esforzarme, tengo que ser valiente, sino que Dios le está dando el consejo. La iniciativa de La tiene la Dios. encomienda. Es a Dios, Claro, pero nace la de decisión Dios. es de nosotros. Entonces, aunque yo tenga la decisión, aunque yo tenga la decisión de tomarlo, no de tomarlo, todo empieza por mí. Dios no te obliga a hacer algo. Claro, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que estoy de acuerdo contigo? Porque no todo en la vida Dios tiene que ver con eso. Yo estoy de acuerdo también. Claro, Dios no tiene que ver con el 100% de las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Y eso es algo que ha sido enseñado y ha sido educado en las iglesias cristianas. Y es una enseñanza errónea. Porque tenemos personas que creen que si usted sale afuera y lo atracan, creen que parte de un proceso, creen que fue el diablo. Exactamente. Y ninguno de las dos tiene que ver con eso. Es por nuestra Nosotros propia tenemos que aprender que hay concupiscencia. circunstancias en la vida. Claro que sí, claro. Por eso que le estoy diciendo, prácticamente siempre el evangelio vive un proceso y siempre tengo un proceso infinito. Todo lo que le sucede, estoy pasando un proceso. Sí. Cuando no es así. Mira, una persona que tenga depresión, no es que llegó el proceso a su vida. No. Es que en su cabeza tiene depresión. ¿Por qué? Lo voy a decir por esto, porque mi vida cambió cuando yo investigué un poquito más y muchas cosas, y me di cuenta que fue el nombre que Dios le dio a Moisés. Yo soy el que soy. Y me puse a investigar eso y yo digo, wow, pero ¿por qué Dios le dijo eso? Y era porque yo soy, abarcaba todo. Yo soy creador, yo soy sanador, toda esa cosa. Y me di cuenta que yo, Marcos Dominici, yo soy hijo de Él, soy creación de Él. Y si yo soy creación de Él y soy hijo de Él, real sacerdocio, parte de la nación santa, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Si yo quiero ser abogado, yo voy y estudio derechos y me vuelvo un abogado. Si soy un enfermero, si quiero estudiar cualquier cosa, yo puedo hacerlo porque yo tengo la capacidad para hacerlo. Pero las personas que están en un proceso siempre... Una cosa son las capacidades que nosotros podamos tener y otra cosa son las limitaciones que tenemos en el Bien, mundo. Eso hay que cierto. tenerlo claro. Muchas personas quisieran ser abogados y no pueden, no lo han hecho. No es porque no quieren hacerlo, sino por ciertas limitaciones Claro que sí. económicas, situaciones que pasan. No podemos cerrarnos a eso. No, exacto, no podemos Dice la cerrarnos a Biblia que lo podamos hacer todo así por así, como que por arte de magia, Es que no es cierto. así. Pero tienes que entender que todo
lleva un sacrificio y lleva tiempo. Tú no vas a decir, yo voy a estudiar medicina sin primero tú haber hecho algo, haber buscado un trabajo, haber buscado opciones de las cuales se te puedan facilitar eso que tú quieres. Todo es despacio, pero es con disciplina, dedicación y esfuerzo. Por eso que le estoy diciendo, la limitación del hombre no es en su ambiente, es en su mente. Porque, Mira, vamos a vamos a volver al tema del proceso. Mira por qué. Porque ese tema ya de esa limitación y eso tiene muchas variables que inciden en la vida del hombre. Sí, ciertamente hay personas que por haraganes, que por dejado, no hacen ciertas cosas, pero yo te puedo decir por experiencias personales que hay limitaciones a veces que tiene el ser humano que no es ni siquiera uno mismo. Condiciones son limitaciones médicas muchas externas veces. que están fuera de mi control, Claro que sí. yo no puedo controlarla y por eso tal vez yo no pueda estar en otro estatus, por decirlo Otro así. cargo. Claro que sí. Viendo ya el tema del proceso, la Biblia dice que cuando alguien sea tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, exactamente. porque Dios no tienta a nadie, Dios no sino que tienta. cada quien de su propia pasión, de su propia concupiscencia, es atraído y es seducido. Y cuando usted es seducido, por eso que a usted le gusta y que tal vez una contradicción con lo que Dios manda, y usted cae en eso, te cae en pecado, entonces ahí es donde viene ya lo que tú estás hablando, de que nosotros pecamos, pero entendemos que eso es parte de un proceso de Dios, cuando no es así. Eso no tiene Exactamente. nada que ver con Ya un eso proceso. es consecuencia de pecado. Exactamente. Porque, mira, a mí en una ocasión, yo estaba leyendo el libro de Isaías, cuando de repente yo leo, que por cierto no recuerdo el versículo ni el capítulo, pero decía que Dios era el que ponía la paz y el que ponía la guerra. Era la luz y la oscuridad. Era el bien y era el mal. Y yo digo, pero entonces, ¿dónde está el diablo? Porque si Dios es todo, es quien permite todo, ¿dónde está el diablo? Porque todas las cosas que suceden en nuestra vida, decimos que fue el diablo. Cuando Job fue al cielo y Satanás. Satanás fue al cielo y fue Dios que le dijo a Satanás a tal cosa con Job. Y tú vas a ver que no. Entonces, prácticamente podemos decir que Dios es el que permite todo. Es el bien y el mal. Es el jefe del diablo, por decirlo así. Y perdón por la palabra. No, aquí no hay problema con eso. Perdón por la palabra. Si Pero tú no borras el video, no hay problema. ok, está bien. Eso no se debe editar, tranquilo. Ok. Pero son cosas que nosotros entendemos que vienen de parte de Dios cuando somos nosotros mismos que las provocamos. La primera fase para tú salir de eso es reconocer lo que tú estás haciendo mal. ¿Por qué reconocer lo que estás haciendo mal? Porque si a ti te corrigen y tú crees que lo que haces está bien, tú no vas a cambiar. Entonces, si no cambias o no reconoces y no manejas esa área de tu vida, todo lo que tú hagas te irá mal, porque lo que se empieza mal, termina mal. Pero una pregunta. ¿Por qué la mayoría de los evangélicos, como tú hablamos ahorita, tú los saludas, varón, yo te bendiga, ¿cómo estás? Aquí en guerra, varón, todo el tiempo en batalla. Te explico, mira. Todo el tiempo en guerra y batalla. Mira, yo he visto personas que de verdad están pasando por un proceso, pero yo digo que el proceso que están pasando fue por culpa de ellos. ¿Por qué culpa de ellos? Porque la vida, en una ocasión Benjamin Franklin fue que dijo, valoran su tiempo o valoran su vida. Y la persona le dijeron, ¿a qué viene esa pregunta? Y en una ocasión dice que si valoran su tiempo, van a saber que su vida depende de él. ¿En qué sentido? Que tu vida depende del tiempo. Personas que nacieron en el Evangelio y en vez de prepararse, de estudiar más, de buscar más de Dios, sin contar a ver comerse el rollo, porque no solamente la Biblia,
es hacerse de una profesión, de un diplomado, de un curso, para poder seguir avanzando. Cuando ellos se casan por compromiso, porque ya es por compromiso, el Señor me dijo que tienes que casarte con esa mujer, y se casan y vamos a orar yo y ella, y ya. Entonces, cuando se casan, ahí es que vienen los problemas. ¿Por qué? Porque ninguna de esas personas estaban preparadas, solamente sabían de la Biblia y solamente dicen, Dios me sustentará, cuando dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Entonces ya el proceso económico que ellos tienen, ya es algo que se lo buscaron ellos. Y eso son consecuencias de no haberse preparado. Es que, discúlpame, es que yo estoy tratando de entender por qué le llamamos proceso a eso. Es que eso no se debería llamar proceso. Exactamente. Es que el asunto está en que, Raulín, si yo no trabajo y yo vivo mi familia depende de mí y yo no trabajo, no hago el mínimo esfuerzo, o tal vez si yo hago el esfuerzo no lo suficiente, o hago el esfuerzo suficiente para buscar un trabajo y yo no lo encuentro, ¿por qué yo le tengo que llamar a eso un proceso? ¿Por qué? Eso no tiene que ser un proceso. Exactamente. Entonces, más de la mitad de este país está siendo procesado. Entonces ahí es Mundo donde, entero. África está entonces procesada. El mundo ahí- entero. ahí es donde entra el papel de la iglesia. Que la iglesia, por mucho tiempo, ha mal enseñado, los líderes han mal enseñado a la persona. ¿Con qué objetivo? No sé, pero nos han mal enseñado. Por ejemplo, nosotros, hablando con conocimiento de causa, porque sabemos bien de eso, tal vez 10 años atrás veníamos al culto, a la iglesia, y primero había que atar al hombre fuerte, Sí. que no sé todavía No hasta el día de hoy sabemos quién es el hombre fuerte todavía. Había Lo que- sabemos que lo atamos varias Sí, veces. pero no sabemos, no sabemos quién es. quién es el hombre fuerte. Atamos y reprendemos a los demonios. Cuando se supone que yo voy a la iglesia es adorar a Dios. Queremos como culpar o buscar a alguien que sea responsable de lo que nos está pasando. Exactamente. Ese es el punto. Óigame, el proceso no es más que una línea intermedia del resultado. Lo que te acontece durante ese llamado proceso es porque más adelante se supone que hay un resultado. Pero si usted se mantiene en ese círculo vicioso todo el tiempo, eso no quiere decir que usted esté procesado. Exactamente. Eso es, señores, hay que sacarle eso de la cabeza a la gente. Pero Exacto. es que ese también, recuérdense que hay muchos que se han agarrado, que Dios los sustentará. También de ahí. Pero no tanto Ahí eso, es donde señores. siguen Pero entrando las malas enseñanzas de la iglesia. claro, no tanto eso, señor. Nosotros somos testigos. Nosotros hemos escuchado testimonios de gente evangélicos que están postrados en una cama o que tenían familiares postrados en una cama y tienen la barbaridad, tienen la cachaza de decir que es Dios que lo está procesando. Señores, es que eso es una falta de respeto a la humanidad y a la vida. Y a Dios. Usted está buscando a una persona como usted y como yo, un ser humano, que todos en la vida estamos expuestos a las mismas condiciones. Todos podemos contraer una enfermedad. Todos podemos ser víctimas de violencia. De un atraco. Todos vamos a morir en algún momento. Eso no quiere decir que estemos siendo sometidos a un proceso. Exactamente. Por eso yo le iba a preguntar a Marco que cuál es la clave o cómo identifico un proceso Que no existe. que no existe o algo que me está pasando que tal vez son consecuencias de la muchas vida. decisiones Malas que yo tomé en en la mi vida. vida. Claro que sí. Mira, para tú identificar si son procesos o son consecuencias, primero tú tienes que sentarte y analizar todo lo que tú has hecho. Que conste, aparte de haber pensado, recordado, tienes que reconocer que hiciste eso mal. Porque una persona que se siente
y crea que todo lo que hizo estuvo bien y sigue en la misma situación, algo no cuadra. Pero entonces, tomando eso que tú dices, si yo lo interpreto, entonces yo puedo decir que la enfermedad y la miseria no son el proceso, sino el resultado. Exactamente. Si tú comes mal, tú sabes que algo, tu cuerpo se va a dañar. Entonces no es el proceso, Entonces son es consecuencias. el resultado de algo que te aconteció. Exactamente. Entonces, no existe el proceso. Por ejemplo, Eso que dice Marco, por ejemplo, de la comida. Tú escuchas a cristianos decir que no se tomen café porque eso es pecado. pecado. Más sin embargo, comen otros alimentos Sopita. que son mucho más dañinos para el Salsa. cuerpo humano entonces, y que van dañando tu cuerpo. Claro que sí. Claro que Entonces, sí. ¿dónde está realmente el conocimiento que nosotros tenemos? Mire, los seres humanos, cada día que nosotros nos levantamos, nosotros tenemos un paradigma entre elegir en hacer lo bueno y hacer lo malo. Usted se para en un semáforo y usted tiene dos opciones. Decisiones. Irse en rojo o esperar que se ponga en verde. Verde. La vida es decisión. Desde que uno abre los Desde- ojos, Es un paradigma diario. Desde o hago que lo tú abres bueno los o hago ojos lo así. malo. para tú levantarte de tu cama, es una decisión. Todo es me levanto o me quedo acostado. Claro. Llego tarde al trabajo o llego temprano. Pero Son es decisiones. así. son tantas cosas. Por ejemplo, en la Biblia hay varias leyes que Dios pone que tenemos que respetar. Pero irse en un semáforo en rojo es pecado. Bueno, Tú estás violando una tú ley. estás quebrantando. Si tú te vas en rojo, si tú te vas en rojo y un AME te atrapa del otro lado, Claro, te va- tú vas a tener tu infracción. Claro que sí. Tú estás Pero quebrantando la ley. Hay muchos que dicen Que no. que no. Ojo. Ellos, pero Pero ¿quiénes? ¿Cristianos dicen que no? cristianos. No, pues son ¿Quiénes- charlatanes. Pero ¿y No, quiénes no. son esos Pero es cristianos? que- Yo quisiera No, no, conocerlos. tú puedes- ¿Cómo? Yo quisiera conocer a esa gente. Tú puedes cruzar en rojo, porque si tú estás cruzando y cuando tú ves que se va a poner rojo y tú puedes seguir cruzando en rojo. ¿Cómo? Yo me quedo, está bien, si tú viste que se puso en rojo o se puso en amarillo, tú estás medio de la calle. No, tú oye, el, puedes el seguir. amarillo tú puedes, Pero que el que ya amarillo te esté da en un rojo, chance. ya tú estás violando una ley. ¿Por qué los AME te caen atrás entonces? ¿Por qué te ponen una multa si tú cruzas en rojo? Porque el problema no es irse en rojo. El problema es la consecuencia que puede traer de tú cruzar en rojo. Exactamente. Que La fue vida que se puede producto perder. Un accidente. de tu decisión. Exactamente. La vida que se puede Claro. perder. Todo Claro. lo que sucede. Fácilmente viene un cristiano en verde del otro lado, pero tú vas en rojo a ciento y pico y te lleva el cristiano. Y dos Pero cristianos de aquel lado chocaron. dice Y el pastor después, no, que espérate. esa era parte del proceso. El pastor del cristiano que iba en verde Sí, sí. viene y dice aquí después en el púlpito, no, el hermano fulano, Dios lo está procesando. Eso fue un proceso. Eso fue un proceso Pero de no Dios. saben que esa fue la decisión de un imprudente Claro que que sí. no tenía nada que ver con Dios en ese momento. Entonces ahí nosotros tenemos que ver la vulnerabilidad a la que nosotros todos estamos expuestos en la vida. Todo, independientemente de religión, cultura, independientemente de todo, pero todos Jesús- estamos siempre en las mismas situaciones. Jesús, siendo el Hijo de Dios aquí en la tierra, la Biblia da testimonio de que él en un momento tuvo que salir huyendo Claro que sí. para que no lo mataran. Pero es tanto así. Y destacar también que cuando ya iba para ser crucificado, tuvo que ponerse los pantalones, Pero tuvo miedo. tuvo que apretarse los Pero pantalones, es que él como sabía decimos lo en buen que iba. dominicano, porque él sabía que no era cosa fácil la que le venía. Claro que Pero, no. mira, la mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida, por eso que lo digo, es por nosotros mismos. Nuestra culpa. Es culpa de nosotros. Que yo no soy profesional. Ya no es cosa de Víctor. Que yo no tengo pareja. Ya no es cosa que me pongan a fregar. Que mi esposa me ponga a fregar. Ya no es cosa mía, ya no es cosa de Víctor. Es cosa mía. Por ejemplo, que yo tengo una infancia, que yo siendo adulto, porque hay que ser claro, en nuestra infancia los responsables de nosotros son nuestros padres. Claro. Porque si a nosotros en nuestra infancia, siendo adolescentes, jóvenes y adolescentes, y nuestros padres nos dan una mala crianza, ya la consecuencia que vengan a nuestra vida es por culpa de nuestros padres. Aunque nosotros hayamos podido tomar nuestra decisión. ¿Por qué? Porque si tomamos la decisión siendo adolescentes, somos malcriados.
Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Que no? Tú sabes no, que, mira, no ahí, estoy de acuerdo ahí va contigo. entrando entonces lo que yo vengo pensando hace mucho tiempo y que he escuchado de personas con mucho conocimiento que dicen que los seres humanos somos programables. A nosotros se nos programa. Se Es nos cierto. programa desde la niñez, se nos programa en la iglesia para hacer ciertas cosas. Es cierto que la crianza, Marcos, juega un papel fundamental en la persona que nosotros vamos a ser el día de mañana. También puede influir mucho en nuestras decisiones. Pero yo te voy a decir una cosa. Después que usted cumple la mayoría de edad, usted le pudieron dar la crianza que usted, la peor crianza que usted pudo imaginarse. Inmediatamente usted es un ser que tiene capacidad de tomar decisiones ante la ley. Usted es responsable de usted. Es cierto, pero por eso fue que te especifiqué. En nuestra adolescencia, Entonces, tus padres no son culpables. todo lo que sucede en nuestra adolescencia, escucha, ¿por qué? Porque si mi madre o mi padre me hubiera enseñado que robar es bueno, aunque otra gente me lo diga, yo voy a seguir robando porque mi mamá me enseñó que eso estaba bien. Y esa era la forma de yo alegrar a mi mamá. Entonces, cuando ya yo soy mayor de edad y yo reconozco, me enseñan, aprendo por otro lado que robar es malo, porque tengo consecuencias de que robar es malo, yo soy el que toma la decisión de no hacerlo. Pero mientras yo soy un niño y un adolescente, yo no tengo la capacidad de tomar una decisión de adulto. ¿Por qué? Porque llegará el punto que yo voy a faltar el respeto a mi mamá y entonces en el evangelio podemos decir así, si tú no hacías algo, si tú no venías a la iglesia cuando tu mamá te obligaba, tú estabas en rebeldía. Entonces, si tú estabas en rebeldía aquí en la iglesia, te ponían en disciplina. Porque tú no querías venir a la iglesia, un día te sentías cansado, pero tu mamá quería que tú vinieras. Y si tú decías, no voy a ir, tu mamá podía ir donde el pastor, donde la pastora, fulano está de rebelde, me dijo de todo. Y yo estoy en disciplina. Porque yo no obedecí una ley que mi mamá me dio. Por eso que estoy diciendo, ya cuando soy mayor de edad, todo lo que acontezca en mi vida, yo soy responsable. Pero aún desde tu niñez, tú tomas decisiones. Sí, pero son las mismas cosas. E influyen muchas variables también. El ambiente donde tú te Claro, estés claro que sí. criando. Exactamente. Hay muchas cosas que influyen Claro. y que te van programando. Pero mira, algo que yo siempre he hecho hincapié y es sobre la lectura comprensiva. Hoy yo le decía a una persona, y lo voy a decir aquí, la iglesia en sentido general está llena de analfabetos. Súper. Y Lamentablemente. y muchos dirán, pero yo sé leer, yo Pero sé no. escribir, pero tú comprendes lo que tú lees, tú lo entiendes. Y eso podemos ver un ejemplo del etíope y Felipe. El etíope estaba leyendo el libro de Isaías y Felipe le pregunta, pero tú entiendes lo que lees. Él dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y lamentablemente, quienes nos explican a nosotros también son analfabetos. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Y mira, por ejemplo, un ejemplo de analfabetismo de la iglesia. Nosotros entendemos que Satanás no es omnipresente, ¿verdad? Pero no está en no todos puede lados. estar en todos los lugares al mismo repente en tiempo. todos los lugares. Entonces, ¿cómo es posible que en un culto a las 8 de la noche Aquí, tengan a Satanás atado, pero en la otra iglesia de la esquina también lo tienen atado Sí. a la misma hora? o en Estados Unidos. Y la que va a comenzar los clamores a las 7:30 se está preparando ya y, para atarlo y vamos también. echándole la cabeza. Sí. Y lo pisa y lo ata. Más sin embargo, esas no son enseñanzas bíblicas. La Biblia no enseña eso. Así es. Pedro y Judas, hablando de Satanás como una autoridad superior, como un ente de autoridad, dicen ellos que ni siquiera los ángeles, que son mayor en poder y autoridad, se atreven a proferir juicio de maldición contra él. Y no es que yo lo esté defendiendo, pero eso es lo que dice la Biblia. Es que- Que sea el Señor que lo reprenda. Así Pero es. nosotros, unos palos que le di al diablo anoche. Oye, le dimos palo en ese culto al diablo. Sí, y ahí así. es donde yo digo entonces, y confirmo, de que somos analfabetos en la iglesia. Sabemos leer, sabemos escribir, pero no interpretamos, no entendemos y mal enseñamos. En la iglesia nosotros tenemos todas estas guerras espirituales
Mentales. que son mentales, que no son espirituales. Nosotros conocemos, yo creo que ni un 1% de lo que es lo espiritual, realmente. Claro. Pero nosotros siempre estamos en una batalla, Y una guerra. siempre estamos en una guerra, siempre tenemos un pleito contra Satanás y su demonio. Vemos demonios hasta en una silla sentado en una iglesia. Ujú. Vemos cosas donde no, vemos demonios donde no están, que hay un demonio en el altar, que hay un demonio atrás del pastor. Que veo ángeles. Pero, y yo digo, vamos a la Biblia. ¿Dónde hay una enseñanza bíblica sobre eso? Esas son las cosas por las que yo digo que somos analfabetos en la iglesia. Es tanto Que así- no entendemos y estamos creando, y por muchos años hemos creado, un mundo imaginario que no existe. Y ese es el gran Y vivimos en problema. una burbuja. Es tanto así que nosotros ni sabemos orar. ¿Por qué? Porque orar es hablar con Dios. Es como estamos hablando nosotros. Es teniendo una conversación. Pero a nosotros se nos enseñó que nosotros teníamos que vocear. Y el que no vocee está en la carne. El que no vocee, ni esté trayendo silla, ni esté tirando, ni dándole codazo a su hermano que está al lado, no está en el espíritu, no está en unción. No tenga eso, no tenga eso, no. De la carne. Y son enseñanzas que nos dieron. Y es tanto así Pero fíjate que el que te dice a ti que tú estás en la carne, ni si tú le preguntas que te defina ese término, no te va a saber explicar lo que te está diciendo y no va a saber diferenciar eso de la Es que- espiritualidad y la carnalidad. Es que como rayos, señores. Es que todavía estamos en la iglesia, tenemos gente En el siglo XXI. diciéndole a otro que está en la carne. Pero ¿y en qué? Si no está en la carne, ¿en qué más es que está? ¿En qué puede Se estar? murió, está en el espíritu ya. El que no está en la carne se murió, pero se murió literalmente. Claro que sí, pero Es hay que literalmente. enterrarlo, que hay que enterrarlo, que tiene No, gusano. que ya se consumió, ya es polvo. claro, porque es que Varón, que tú estés en la carne, pero obviamente. si no estamos en la carne, entonces no estamos ni siquiera en este mundo. No existimos, Obviamente. no existimos. Pero hay tanto así que hasta nos catalogan por el tipo de ropa. No, que esta es una ropa de cristiana. ¿Y la ropa que salva entonces? Yo me quedo como que, pero ven aquí, ¿de dónde fue que sacamos eso? Que la ropa tiene que influir. Es cierto que hay que vestir de una forma moderada, Sí. pero tú no puedes decirme a mí que me cambie una ropa porque tú te sientas bien con una ropa. Porque tú te sientes bien con una ropa no quiere decir que Dios me está reprendiendo por la que yo tengo puesta. ¿A qué viene eso? Mi relación con Dios no es la misma que, ¿Qué tengo yo? ¿me entiendes? Entonces, yo tengo que guardarme, cierto. Pero a mí me han enseñado, o bueno, o he visto que el cristiano tiene que usar camisa con corbata a las 12 del día, pantalón fino y zapato, sin contar el chaleco y el saco. Esos son parte del proceso que se enseña en la iglesia. Pues tú no de eso, ¿viste? Esos son los famosos procesos. Ustedes han escuchado cristianas, mujeres, decir, ¿y tú crees que es posible? Señores, pero hasta, Que uno, yo- hasta un San Antonio se le zafó uno una vez. Sí. Sí. Pero, Pero una- usted cree que esto es ¿tú fácil. crees que así mismo una señora, ¿Cuándo? y ustedes creen que es posible que yo con estos cabellos duros aguantándole proceso a Dios, Sí. y una allí que se está rizando de que se va a salvar y yo me voy al infierno? Ahí tú te das cuenta, primero, suciedad. que esa persona no tiene amor. Tiene envidia. Tiene envidia. En vez de amor lo que tiene es odio y Sí. rencor. Y quiere que el otro se pierda Claro. Exactamente. para justificar su acción. Porque yo sí me estoy sacrificando. Porque yo sí me estoy sacrificando. Yo estoy pagando el precio. Yo le estoy pasando el proceso a Dios. Sí. Pero ¿cuál precio que nosotros le estamos pagando a Dios? Enseña a la Biblia que nosotros tenemos que pagar algún precio. ¿No se supone ¿Para qué que murió fuimos Jesucristo? comprados a precio de sangre? Pero, Óyeme, Por demás murió Cristo entonces. pero ven acá. En vano, Si como todavía nosotros tenemos que seguir pagando un precio dentro de la iglesia, el supuesto precio que es el más alto Pero que es, yo he es visto. un precio eterno. Como dice Óyeme. Marco, lo del proceso eterno, ahí está el precio Sí, eterno que ese tenemos es que pasarle a Dios. Ese debió ser el tema. El precio eterno de la iglesia. Varón, hay que pagarle pagar el un precio a Dios. Sí. Hay que pasar el proceso a Dios, pero ¿Cuál proceso? pero entonces, ¿y Cristo? óyeme, Por demás murió Cristo. Entonces, ¿y su sacrificio? Fue en los vano, lati- fue en los vano. ¿De qué latigazos que valió? le dieron. Fue en vano. La el Biblia sacrificio. dice claramente que si no hubiese sido ese sacrificio perfecto, Cristo iba a tener que venir todos los años a ser sacrificado. Todos los años iba a tener que venir a la cruz. Claro. Y iba a llegar un momento ya que se iba a saltar. Ya ustedes me tienen cansado No voy ya. más, no voy más para ella. Ya
Pablo bien claro enseña en el libro de Romanos que no es por obra para que nadie se gloríe. Aquí nadie, yo tengo mis reservas en cuanto a lo que es la ropa y eso, porque es un tema a veces que hay que tratarlo con cuidado, porque hay personas que malinterpretan y se van al libertinaje. Sí, Eso hay eso que son tener otra mucho cosa. cuidado a veces con esas cosas. Sí. Pero la ropa no es lo que me va a salvar a mí. El que yo me congregue de lunes a lunes en la iglesia, eso no es lo que me va a salvar a mí. Ese no es el proceso que yo tengo que pagarle a Que Dios. tengo 10 años, Es 20 que años en el Evangelio. mira, no salva. la cultura influye mucho en la vestimenta. Óyeme, nosotros tenemos que tratar ese tema de la cultura. Yo pienso en eso todos los días. Ese tema nosotros tenemos que hay que, tratar ese hay que tema de la traerlo. cultura. Hay que Porque es traerlo. que la cultura, señores, hasta en eso influye, en la forma de la vestimenta. Tal vez para nosotros, para el área, el país en que estamos, tal vez nosotros estamos bien vestidos. Señor, usted se va a un país del Medio Oriente, un país de esos raros, un continente de esos raros, señores. El problema que va a haber. Pero es tanto así Y que... eso no quiere decir que esa gente esté mal, que esté en pecado. No, esa es la cultura de ellos. Pero esa es su cultura. En África, los aborígenes, los indios, esas personas andan desnudos. Claro. Y si uno se convierte y no tiene que ponerse, no tiene nada que ponerse, porque su cultura ellos ponen su taparrabo, yo no creo que Dios se lo mande para el infierno por una ropa. Miren, señores, la cultura es tan fuerte. El sábado yo estaba escuchando a Adenauer en su programa y él decía algo, él estaba hablando sobre eso y él decía, por ejemplo, en Israel, en los tiempos de Abraham y esa gente, los hombres tenían permitido tener más de 2 mujeres. Sí, Y muchos cristianos quieren justificar, no, porque Dios lo permitió. No, esa era la cultura. esa era la cultura. Esa era la cultura. Y ellos entendían que eso estaba bien. Nosotros no podemos querer meter a Dios ahí en eso, de que Dios estaba justificando esa acción. Claro. ¿En qué momento se decidió romper con esa cultura? Yo no sé. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay un país que todavía lo permite. Si nosotros tomamos eso como referente, señores, Dios podemos decir que es hasta respetuoso con la cultura. Es Claro, así claro que mismo. sí. Por eso es que ese tema hay que tratarlo realmente. Porque si Dios utilizó profetas, si Dios utilizó a Abraham, que tenía más de 2 mujeres, que Abraham tenía más de 2 mujeres. David, Y a David, que tiene David. conforme el corazón de Dios. Salomón, Señores, Dios utilizó a Salomón, que tenía más de 700 y pico mujeres. 998, si no me Mil equivoco. mujeres tenía, 700 concubinas y 300 reinas. Y si Dios los utilizó, según la Biblia, siendo ellos, estando así en su condición, porque esa era su cultura, entonces Dios respeta, podemos decir que Dios es un Dios hasta comprensivo en esa parte. Entonces, ese tema de la cultura, tenemos que hablar de eso. Y Tenemos que hablar de sinceramente, viéndolo desde el punto de vista lógica, Dios va a tener que juzgar a la persona por la cultura. Porque lo que nosotros hacemos aquí no se vive en otro país. El Exactamente. cristianismo en República Dominicana no es el de otro país. Eso es igual muchas veces que las leyes. Los países que no tienen el mismo sistema de ley que nosotros tenemos, o que tienen en algunos aspectos cambia la ley, no te pueden juzgar conforme a la ley de República Dominicana si tú cometiste una infracción en ese país. Te van a juzgar acorde a las leyes de ese país. Si una persona importa o introduce drogas de manera ilegal a determinado país, no lo van a juzgar conforme a las leyes de su país de origen, sino conforme a las leyes del país donde él ingresó esa sustancia. Entonces, yo pienso que, como dice Rudy, así mismo Dios tendrá que hacer el día del juicio, ¿verdad? El famoso juicio. Mira, es la realidad. Es tanto así que si Dios me juzgara conforme a la ley que Él ponga o que Él sabe, y yo no sé, Él no me puede condenar, porque yo soy inocente. El apóstol Pablo decía, mientras yo no sabía que codiciar era pecado, yo no pecaba. Sí, pero eso no quiere decir que no. No. Eso no quiere decir. No, no, Ese pero- otro- espérate. ese otro No, tema. Espérate. No, pero- Porque Ese si, otro- ese Marco, otro tema que si podemos tú tratar. agarras, Ajá. si tú agarras y rompes ese cristal Sí. para entrar aquí forzosamente, aunque tú no conozcas, vamos a decir, suponer, ¿verdad? Que tú desconoces, que tú estás irrumpiendo en una propiedad privada y tú estás violando una ley. Yo tengo consecuencia. Aunque tú no conozcas eso, tú vas a sufrir las consecuencias porque Pues, ya la ley está sí, establecida. pero la consecuencia es aquí en la tierra. Por eso que te estoy diciendo, una consecuencia es de lo que yo hice, pero Dios no me puede condenar de algo que yo no sabía que estaba mal. Pisar un pasto donde dice no pise el pasto
y yo no sabía que decía eso, y yo lo piso, a mí se me puede tomar como inocente. Sí. Exactamente. Y ahí está. Si tu mente sabe que ahí eso está lo está que entra el mal y espíritu tú de lo la ley. haces, ahí se te puede condenar. Pero si tú no sabías que eso estaba mal, se te puede perdonar una vez, si tienes misericordia. Eso lo dice el testigo de Bueno, Jehová. es otro tema. Porque Mira porque ese es otro tema. Tú no puedes hacer una acción. La Biblia dice que cuando tú peques, no diga que fue por ignorancia. Sí, ¿Cierto? correcto. Por ejemplo, ahí están los 10 mandamientos, ahí están los 600 y 600, pico 613. mandamientos o preceptos, como se le dice. Ujú. Que están los 10 mandamientos. Hay personas que literalmente desconocen el contenido de lo que dice ahí. Infringen esa ley. Claro. Pero ellos no saben. Pero no quedarán asueltos por eso. Por eso que le estoy Por diciendo. ejemplo, ¿qué tú conoces de la Constitución de la República Dominicana? ¿Qué por ciento? 0.01. Igual que yo. Igual que yo. 0% colesterol. Tú conoces, de cierta forma, nosotros conocemos nuestros derechos fundamentales. Sí, los fundamentales, pero dentro de la Constitución. Vamos a decir que un 10 o 15%. Sí, Para bien. no exagerar. vamos por un Para cinco, no vamos por un exagerar. cinco, Un cinco, un cinco. un cinco. Pero ¿qué pasa? Dentro de la Constitución hay muchísimas leyes, muchísimos Sí. reglamentos que nosotros desconocemos y muchas veces hasta lo infringimos. Porque muchas veces tal vez no le vemos la relevancia Exactamente. que no aplican de manera directa a nosotros en nuestra vida, pero que Exactamente. en el exterior, si nosotros infringimos eso, Sí. entonces... Por eso es que digo, ese tema, eso puede ser otro Otro tema. tema, Que lo sí. podemos traer Vayan aquí. apuntando. Pero el tema de la cultura, eso no puede esperar más. No, Ese hay tema que- hay que darle. tratarlo, Tenemos el que tema de la desglosar ese cultura. asunto. Ya hemos hablado Necesitamos a Ricardo, a Nata aquí arriba ese ¿Dónde día. está Ricardo, Porque verdad? va a haber problemas ese Ricardo, día. está- Ricardo después de que hizo el lío, Nunca ha vuelto. que dijo Sí. que la mayoría de los pastores pentecostales eran delincuentes, no ha aparecido Ay, más. mi madre Señor, dijo eso. Ricardo Digo tiene eso. una deuda con la sociedad, Tiene que venir para acá a con el reivindicarse. pueblo cristiano, que Ricardo tiene que pedir disculpas aquí. Y públicamente. Porque eso fue una falta de respeto lo que hizo Ricardo. Ricardo, usted tiene que arrepentirse y pedir disculpas Sí, aquí. no apareció. Él tiene eso pendiente. Y se lo dijimos en privado, que se pasó. Y él sabe que se pasó. Claro Tiene que sí. venir aquí y reivindicarse en cuanto a eso, porque No pasó se de la puede raya. generalizar. Exacto. No se puede Tiene que generalizar. tener en cuenta que Ricardo tiene muchos pantalones porque él tuvo... Él puede tener todos No, los pantalones que él puede- tenga. Él puede ponerse 5 Sí. y se pasó. Se pasó. Se pasó de la raya. Nosotros tratamos aquí de, aunque nosotros chechemos y cosas, y usted vea que nosotros hacemos esta entrevista de manera jocosa, pero nosotros tratamos de guardar respeto hacia sus opiniones, hacia sus Exactamente. creencias. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros exigimos lo mismo de allá para acá. Claro. Nosotros podemos debatir aquí cualquier tema con cualquier invitado que venga. Aquí no puede ser un mormón ahí. Tomamos ¿verdad? La ocasión para claro, hacerle la claro, invitación a cada persona que desee participar en el No programa. cualquiera, varón. Que puede mandar un correo, puede escribir ahí en los comentarios y créalo que va a ser contactado. Pero no queremos ñoño. No, es Ya otra cosa. Tuvimos una Ni situación malcriado. con Exacto. un ñoño y ya no queremos más ñoño. No, ahí ve. En otro programa yo no me voy a quedar con esa. Yo tengo que responder a esa persona. Pero eso va a ser en Si otro usted programa. tiene Ya ro- tenemos 3 temas, ya tenemos Si 3 usted tiene la capacidad de debatir un tema sin llegar a ofensas personales, Exactamente. de debatir con toda madurez sus creencias, entonces nosotros estamos más que prestos y dispuestos a que si compartimos o no compartimos su creencia, podemos hablar y podemos discutir los puntos que nosotros conocemos. Así mismo. Claro que sí. Entonces, Marco, conclusión final de este tema. El proceso infinito. Ay, ay, ¿Cómo salimos de algo que es infinito? Bueno, el proceso infinito no existe mientras usted crea que no existe. ¿En qué sentido? Si usted se levanta todos los días por la mañana y dice hoy es un buen día, Qué buen día. aunque le sucedan cosas malas, será un buen día. ¿Por qué? Porque todo lo que usted diga con su boca, eso será.